La sociedad no es más que una unión de personas naturales o personas jurídicas que se agrupan para desarrollar un objeto social. Aunque hoy en día existe la posibilidad de sociedades de una sola persona, que viene desde la empresa unipersonal que fue creada con la ley 222 de 1995 y hoy, y hoy en día con las sociedades por acciones simplificadas. Cuando yo quiero constituir una sociedad, en Colombia existen varios tipos de sociedad, que son las que tenemos señaladas aquí en la presentación. Hoy en día, la que más se utiliza es la sociedad por acciones simplificadas, porque más adelante les señalaré las ventajas que tienen, son un poco más flexibles. Las otras sociedades son las sociedades que vienen desde nuestro Código de Comercio que data de 1970. Entonces, son un poco más rigurosas. Están las sociedades colectivas, que son las sociedades que son mínimo dos personas, en donde se asocian o se unen para desarrollar un objeto social, pero responden patrimonialmente con su patrimonio. O sea, la responsabilidad recae en la persona que la conforma. Las sociedades anónimas son aquellas que son sociedades de capital, que no, lo que interesa no tanto es la calidad de las personas, sino el aporte del capital, y son mínimo 5 personas. Con este aporte que se hace, estas sociedades tienen un capital que está conformado un capital tripartito, que es un capital autorizado, que es el ideal que va a querer la sociedad, a donde va a querer llegar, que se puede cumplir o no se puede cumplir, no es una meta que se tiene que alcanzar obligatoriamente. Un capital suscrito, que es lo que yo me comprometo a aportar realmente en la sociedad. Un ejemplo, si tengo una sociedad con un capital autorizado de 100 millones de pesos, tengo que suscribir obligatoriamente 50 millones de pesos. Y un capital pagado, que es lo que realmente pago al momento de asociarme, que tiene que ser la mitad del capital suscrito. Y para esto tengo un plazo de 2 años para cancelarlo. Aquí los socios, los accionistas, responden hasta el monto de su aporte. Si yo aporté 5 millones de pesos, respondo hasta 5 millones de pesos. A diferencia de las sociedades limitadas, que son sociedades de personas, en donde también requiere un mínimo de 2 personas, de 2 socios, un máximo de 25, porque si supero el tope de los 25, estoy en causal de disolución y tengo que transformarme en un tipo societario acorde a que respete este número de socios. Lo mismo que en las sociedades anónimas, si llego a disminuir el número mínimo de socios, tengo que transformarme a otro tipo societario, conseguir otro accionista o estoy en causal de disolución. Las sociedades limitadas responden hasta el monto de su participación. ¿Qué quiere decir? Que si mi participación equivale al 50%, independientemente del dinero que aporté, del porcentaje, de la cuota que aporté, respondo por el porcentaje que tengo. Las sociedades por acciones simplificadas surgieron a través de la ley 1258 del 2008, que fue para acomodar las sociedades a la realidad de su momento. Permiten sociedades de una sola persona, pueden hacer acuerdos de accionistas, o sea, se acomoda al negocio real que yo quiero realizar. No necesito junta directiva, a diferencia de las sociedades anónimas. No necesito revisor fiscal, a diferencia de las sociedades anónimas. El capital también es autorizado, suscrito y pagado, pero no tengo que cumplir con los límites establecidos para las sociedades anónimas. Si tengo un capital autorizado de 100 millones, puedo pagar solamente, suscribir y pagar 1 millón de pesos. Tengo 2 años para hacerlo, para equiparar tengo 2 años para que el capital pagado sea igual al capital suscrito, pero no tengo la obligación de llevar al capital autorizado. La empresa unipersonal, como su nombre lo indica, es una empresa de una sola persona que fue creada con la ley 222 del 95 para aquellas personas que no querían asociarse o no tenían que buscar a otra persona porque realmente el negocio era de uno. Ya hoy en día, con el tema de las sociedades por acciones simplificadas, las sociedades unipersonales
se han disminuido bastante. Yo personalmente, aquí en nuestra oficina, yo creo que yo tengo más de 10 años que no creo una empresa unipersonal. Las sociedades comanditas es una mezcla entre en sociedades de responsabilidad limitada y sociedades colectivas. Existen dos tipos de socios: un socio gestor, que es el que administra, responde con su patrimonio, y un socio comanditario, que es el que aporta el dinero. Yo hoy en día, las sociedades por acciones simplificadas son tan flexibles que yo puedo crear una sociedad por acciones simplificadas manteniendo el esquema de una sociedad comanditaria. Es decir, que creo acciones tipo A, tipo B, en donde las acciones tipo A son las acciones de administración y las acciones tipo B son las acciones de capital. Estas sociedades son constituidas muy comúnmente como sociedades patrimoniales de familia, en donde papá y mamá quieren blindar el patrimonio familiar y establecen como capitalistas a los hijos, y ellos son los administradores hasta que ellos fallezcan. Existen sociedades de hecho, son aquellas sociedades en que se reúnen, se agrupan personas, pero no se registran en la Cámara de Comercio porque no lo quieren. Entonces ahí quien responde patrimonialmente son las personas agrupadas. Hay sociedades irregulares, que es cuando las personas se reúnen, constituyen la sociedad mediante documento público o documento privado, pero no se registran en la Cámara de Comercio. Para ellos, internamente, existe una sociedad y hay una responsabilidad, pero frente a terceros, quienes responden son los asociados o los socios, porque no hay una persona jurídica todavía formalmente creada, porque no está registrada frente a terceros. Y la sociedad regular es la que cumple con todos los requisitos. Se constituyen, registran en el documento privado de escritura pública, en el registro mercantil y en los demás registros necesarios. Y ahí se constituye una persona jurídica diferente a las personas que lo conforman.